martes a nosotros nos corresponde exponer frente a la materia de teoría del conocimiento y vamos a tratar el tema de la epistemología aplicada y los problemas epistemológicos en el derecho. Para ello vamos a presentarle nuestro grupo. Empiezo, mi compañero Horacio. Buenas tardes. Mi compañera Sofía. Buenas tardes. Brian. Buenas tardes. Y Abraham. Buenas tardes. Y quien les habla, Ruby. Listo, párate. Como primer punto tenemos el índice, en el cual les voy a explicar todo lo que nosotros vamos a exponer. Y como primer punto tenemos la introducción, que se las voy a explicar más adelante. La definición y fundamento de la epistemología jurídica, la importancia de la epistemología jurídica, los principios corrientes de la epistemología jurídica, es decir, de dónde proviene, problemas de la epistemología jurídica dentro de la rama del derecho, la aplicación y las prácticas que hay dentro de esta rama, la conclusión en donde le vamos a presentar todo lo dicho anteriormente, pero más sintetizado, y finalmente las fuentes bibliográficas de donde sacamos la información. Por lo tanto, como siguiente punto, tenemos la introducción. Entonces, este trabajo se apertura en el estudio de la epistemología jurídica y los problemas que hay dentro de la epistemología jurídica en el derecho. Para ello, vamos a tomar valiosas atribuciones de personas que nos han dado poco a poco un aporte, como lo tenemos, que son autores muy importantes como Carmen Patricia López Overa, Julián Gaucheta, Torres y Joana, y finalmente Enrique Caseras. Por lo tanto, el propósito de ellos, al concentrar toda esta información, era desempeñar los fundamentos epistemológicos que subyacen en el derecho hasta hoy en día. Por lo tanto, es muy importante explorar estas corrientes y estos pensamientos que nos dan cada uno de estos ideales, para analizar la perspectiva que tiene en el derecho y también cómo influye de manera determinada en la enseñanza que nos va a llevar a interpretar lo que es la aplicación en la práctica de la epistemología en el derecho y el contexto colombiano. Además, la siguiente, por favor. Ok. Como siguiente tenemos que más allá de todo este proceso que ellos realizaron, tenemos que esta exposición nos va a tratar de esta teoría tan importante y el proyecto que busca desarrollar estos grandes pensantes. Por lo tanto, la información que estos nos proporcionan va a ser para la representación visual de conceptos que son bastante complejos. Además, la capacitación de poder comunicar estas ideas jurídicas de forma clara y accesible, que es lo que nosotros pues le vamos a llegar a demostrar dentro de toda la exposición. Pues todo esto que les estoy explicando nos enmarca que es como que un esfuerzo que han hecho estos grandes pensantes y que se han colaborado entre sí, obviamente, para llegar a tener estas conclusiones. ¿Esto qué nos hace? Nos hace fomentar el trabajo en equipo, tanto como lo hicieron ellos, como es lo que nosotros le vamos a tratar de exponer a ustedes. Por lo tanto, para culminar esta presentación, tenemos que tener en cuenta de que va a ser una infografía en la cual todo este proceso va a ser un video explicativo de lo que es la epistemología jurídica, de cómo la aplicamos en el derecho, cuáles son sus corrientes, sus fundamentos y finalmente cómo la vemos hoy en día. Muchas gracias. Dentro de la epistemología jurídica se erige como una de las ramas más especializadas de la filosofía del derecho, cuyo objeto de estudio primordial son las condiciones bajo las cuales el conocimiento en el ámbito jurídico puede ser considerado verdadero y justificado. Su análisis se centra en cómo los diversos actores del sistema legal
jueces, legisladores, juristas, abogados, que adquieren de alguna manera la interpretación y aplican de esa forma el derecho, con una búsqueda constante de la determinación de la verdad en los complejos procesos jurídicos. En su vertiente aplicada, tal como lo subraya Enrique Cáceres Nieto, la epistemología jurídica dirige su atención a la evaluación crítica de la confiabilidad de los procedimientos judiciales para alcanzar la verdad. Esto implica cuestionar si las normas y las reglas que rigen el derecho procesal están efectivamente diseñadas para promover las decisiones que sean epistemológicamente justificadas, es decir, decisiones que no solo sean legalmente correctas, sino que también se basen en un conocimiento de lo sólido y verificable de los hechos. Bueno, como siguiente punto vamos a abordar la importancia de la epistemología, en este caso es la relevancia aplicada en el derecho en la multifacética y profundidad, en este caso impactando directamente en la calidad y legitimidad del sistema judicial. En este caso, pues tenemos la validación de decisiones judiciales, donde pues obviamente nos permite examinar las decisiones judiciales que no solamente cumplen los requisitos formales y legales, sino que también son verdaderamente válidos desde una perspectiva de conocimiento. Esto pues obviamente también transciende desde la mera legalidad para adelantarse dentro de una justicia material. Como segunda importancia tenemos la identificación de obstáculos epistemológicos, donde esta nos facilita la identificación de aquellos elementos normativos e institucionales como procedimientos que actúan como barreras para el acceso a los verdaderos procesos judiciales. Al reconocer estos obstáculos, obviamente podemos proponer reformas que mejoran la capacidad para el sistema para poder descubrir los hechos. Bueno, como tercera importancia tenemos que mejora la calidad del sistema judicial, en este caso promoviendo procesos judiciales y verificables. En este caso, la epistemología jurídica contribuye a elevar la calidad general del sistema de justicia, en este caso haciendo de que sea de forma más transparente, justo y eficiente en la búsqueda de la verdad. Como cuarta importancia en este caso tenemos el fortalecimiento de la formación crítica del abogado. En este caso pues nos permite porque vincula la práctica jurídica con la teoría del conocimiento y la reflexión filosófica, dotando obviamente a los futuros profesionales del derecho de una capacidad crítica para analizar no solo el qué del derecho, sino el cómo y el cuándo, que se conoce y se justifica. En este caso es crucial para una práctica legal reflexiva y ética. Continuando con las corrientes epistemológicas, la primera es el justnaturalismo. Esta corriente postula el conocimiento jurídico no se limita, es decir, que está en las normas positivas, se fundamenta en principios universales, valores morales, éticos de la persona humana. Esa es corriente de la persona humana, el sentimiento, cómo se realiza o cómo se fundamenta los principios morales en estas principales corrientes. En segundo principio es el positivismo jurídico. En contraste, el positivismo jurídico sostiene que el derecho se conoce y valida exclusivamente a partir de la norma escrita y fuentes formales. Es decir, todo lo que la norma, la ley, la constitución, todo lo que está allí es lo que nos quiere decir esta corriente epistemológica. Seguimos con el tercero, que es el constructivismo jurídico complejo. Cáceres Nieto. Esta perspectiva propuesta por Enrique Cáceres Nieto integra a partes de las ciencias cognitivas y lenguaje teorías de los sistemas. ¿Qué vamos a ver en este? Es la configuración social, la dinámica que se vive el día a día. Eso es lo que nos quiere decir el escritor en esta corriente. Y por último, vamos a ver la epistemología jurídica aplicada. Lauden y Tarujo, esta corriente se enfoca en el análisis de los procedimientos judiciales. Están adecuadamente, están diseñados, es el descubrimiento de la verdad. Son métodos
que se han aplicado a estas nuevas corrientes epistemológicas para llegar a la verdad. Vamos a hablar sobre unos problemas epistémicos en el derecho que se presentan tanto en la investigación que es realizada por la autora. El primero sería la normatividad contraepistémica. Se refiere a aquellas reglas procesales que paradójicamente impiden o dificultan la búsqueda de la verdad. Un ejemplo claro es la exclusión de la prueba. Como ejemplo podemos ver en un proceso judicial cuando estas pruebas son excluidas por falta de ilicitud en la obtención de la prueba o por falta del debido proceso. Como segunda, la presunción de inocencia y carga de la prueba. Si bien son principios fundamentales para la protección de los derechos individuales, aquí como en Colombia, los tenemos como derechos fundamentales, como tanto en todo el proceso judicial desde que inicia desde la indagación, investigación, y en la parte de acusación, el procesado siempre será inocente hasta que se dé un fallo ejecutoriado. Entonces, lo que nos quiere decir esta parte es que al generar esa presunción de inocencia en toda la parte del proceso penal, va a generar un problema epistémico, que sería el conocer la verdad, ya que algunos, como lo podemos decir el administrador judicial, que es el juez, teniendo elementos materiales de prueba contundentes para realizar tomar una decisión, no la podrá tomar hasta llegar con todas las etapas del proceso penal y darle a este procesado e indiciado el derecho de defenderse, de contradicción y demás. Frente a la valoración subjetiva de pruebas, la ausencia de criterios epistemológicos objetivos para la valoración de la prueba por parte de los jueces. Tenemos que entender que en el proceso penal, quien realiza la valoración objetiva son los jueces. Aquí en Colombia, según el artículo 230 de la Constitución Política, nos presenta que los jueces deben estar al imperio de la ley. Cuando hablamos de una valoración subjetiva, debemos entender que quien realiza esta situación de valorar y en ocasiones dar la decisión es el juez, el cual es una persona que podrá tener algunas situaciones que podrán interferir en su decisión. Entonces debemos entender que estas situaciones que interfieren en el juez al momento de tomar la decisión pueden interferir en una mala decisión y evitar esta verdad. Frente a la desconexión, dice, desconexión entre conocimiento teórico y práctica profesional. En el contexto colombiano se ha señalado que muchos programas de derecho tienden a priorizar la enseñanza de la técnica jurídica sobre la reflexión epistemológica y filosófica. Esta desconexión lo que va a generar en el profesional es tener conocimiento de la parte teórica, pero no va a poder abordar el tema práctico, evitando en el profesional dificultades al momento de ejercer su profesión. Tiene implicaciones prácticas significativas en diversas áreas del derecho. Por ejemplo, en la enseñanza del derecho. Promueve una educación jurídica crítica que trasciende la memorización de normas, integra la filosofía, la teoría del derecho y el método científico, formando profesionales capaces de analizar, cuestionar y mejorar el sistema legal. En la práctica profesional, permite a los juristas evaluar si una decisión judicial no es solo legalmente la correcta, sino que también verdadera y justa. Esto implica un análisis profundo de la evidencia, los procedimientos y los fundamentos del conocimiento en cada caso. Y para finalizar, tenemos el proceso penal. Es fundamental que para garantizar los procedimientos racionales que buscan el esclarecimiento de los hechos, esto se logra mediante la utilización de la prueba confiable, un razonamiento lógico en la valoración de la evidencia y la minimización de los obstáculos epistémicos. Como punto final, tenemos que a modo de conclusión, que la epistemología jurídica representa un gran pilar fundamental para la evolución y perfeccionamiento del sistema legal en nuestro país. Por lo tanto, su objetivo principal y primordial dentro de la epistemología jurídica
es asegurar que el derecho no se limite a ser un mero regulador de conductas humanas, sino que además de eso, se convierta en un generador de conocimiento confiable para las personas, en donde se puede llegar a verificar y orientar a la verdad, pero para lograr todo este proceso necesitamos la imperatividad de los juristas, aquellas personas ya profesionales dentro de esta rama. Por lo tanto, para ellos tenemos los jueces, legisladores, los cuales actúan como racionalmente con sus decisiones. Entonces, esas decisiones que ellos toman nos van a hacer regularnos a nosotros. Y todo esto se va a basar en un conocimiento científico sólido y en procedimientos que promueven la verdad. ¿Por qué? Para nosotros tener esa epistemología jurídica aplicada, tenemos que basar todo este proceso en la verdad. Entonces, en este contexto, en Colombia, vamos a fortalecer la epistemología jurídica tanto en el ámbito académico, también como en la práctica profesional, ya siendo nosotros abogados. Porque esto va a ser una necesidad premiante, la cual se va a aproximar a como en la práctica, ya como un profesional, que nos va a ayudar a abordar y a superar desafíos endémicos y nos va a ayudar a analizar crisis de confianza en la justicia. Además de que también podemos analizar desde esta perspectiva la corrupción y la seguridad jurídica que esta misma rama nos puede ofrecer, para finalmente poder contribuyendo hacia la construcción de un sistema legal más justo y transparente, legítimo en nuestro país, gracias a la epistemología jurídica. Esta fue nuestra exposición, así que muchísimas gracias.